Buenos días, ¿están por allí? Buen día, profe. Buenos días, Yara. Valentina, ¿cómo estás? Buenas, profe. Ahí vengo porque me olvidé el cuaderno en un lugar y ya vengo. Bueno. Renata, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van haciendo el trabajo? ¿Cómo van con las otras materias? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ya tienen fecha de todo? ¿Cuándo terminan? Creo que esta es la última. Esta y civil. ¿Así cuando civil, Renata? ¿Que es diciembre? Sí, en realidad todavía, o sea, recién ayer nos fijaron la fecha, que sería el 6, supuestamente. Así que sí, serían en la misma semana las últimas. Ahí llegan exhaustos, llegan con el último aliento, ¿no? Sí. Esperando que sea presencial. ¿Les gusta más presencial? ¿Ustedes tuvieron clases presenciales? No, desde que empezaron la facultad, ¿no? ¿Verdad? Depende de las tengo todo comisiones. presencial. Sí, yo también. Algunas, pero digamos, en forma excepcional, no es que todo cursado. Ustedes son... ¿Y egresaron ustedes sin fiesta de egresado y todo eso, verdad? ¿O no? Claro, Yo la tuve en verano. claro, o Sí, Yo más sí porque tuve tarde. fiesta, pero porque egresé en 2019 yo. Ah, vos fuiste antes de la pandemia. Sos una... Sí. Máximo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, buenos están? días. Bueno, pequeños, no sé si quieren comentar algo o lo que sea, si no continuamos, ¿no? Con el tema del Poder Judicial. ¿Yo ¿Bien? puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, haciendo el trabajo que a mí me tocó la Constitución de Paraguay, lo que tengo, bueno, estaba justamente viendo el tema de la reforma constitucional y la paraguaya tiene una excepción, bueno, que es la enmienda. Y la pregunta es, porque por un lado tiene lugar la reforma constitucional, la parte troncal importante, y por otro lado contempla la enmienda. Entonces, ¿qué sería? ¿Rígida en una parte y no rígida en otra, o no sería rígida? Esa es mi pregunta. No sería rígida, no sería rígida. Tiene, como es en la provincia de Buenos Aires, tiene dos sistemas adopta, ¿bien? Por un lado, es como vos decís, con un sistema estructurado por un órgano especial o por un procedimiento especial, que puede ser, por ejemplo, en cuanto a la declaración de necesidad de la reforma, ahí se parece a la nuestra, perdón, a la Constitución Nacional, a eso me refería, y cuando hablamos por enmienda, se resume, significa que es un procedimiento más flexible, que generalmente se da en forma similar o parecida a lo que es la sanción habitual de las leyes dentro de ese Estado. ¿Bien? Entonces, en ese caso, vos ahí no tenés una constitución rígida. ¿Sí? Tenés un sistema, una constitución flexible, porque adopta, si bien es un sistema flexible que tiene particularidades, porque eso en su caso lo va a decidir en definitiva la legislatura o la asamblea o el poder legislativo. Es muy parecido al sistema de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Valentina, ¿vos querés? Ah, pensé que querías preguntar algo. Bueno, entonces, sí, ¿qué querés preguntar? Una consulta. ¿El trabajo de García Arena nos lo van a tomar el mismo día que el trabajo de la Constitución? No sé qué quedaron ustedes con el doctor García Arena. Seguramente se los va a evaluar. ¿No les puso fecha? No, creo que no. Si no me equivoco, hay que entregarlo el 29, si no me equivoco, y dijo que, o sea, se evalúa al final como ustedes, o sea, como examen. Así que yo supongo que será el mismo día, pero no sé. No creo, Renata. Va a ser el día independiente. Pregúntenle, pero supongo que no. Supongo que es una evaluación aparte. Rena, creo que es el Casi segura. 26, hay que entregarlo, porque es en la clase. Por las dudas, por sí. Sí, por ahí, anoté la fecha, pero... Claro, pero bueno, pero pregúntenle porque estoy casi segura que no. Bien. Bien. De todas maneras, después yo voy a volver a hablar con el doctor Pagli en el grupo, pero no creo que sea el mismo día, creo que lo va a evaluar aparte. ¿Sí? Bueno,
pequeños. Nosotros habíamos visto, estábamos hablando de los jueces de corte, no sé si recuerdan, y dentro del tema de los jueces de corte habíamos visto la forma de elección y de remoción de los jueces de corte. Hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? Vamos a ver hoy dos temas que hacen a la garantía, o sea, son dos principios, dos instituciones que rodean y garantizan, ese fue el significado y el fin por el cual fueron plasmados en la Constitución. El objetivo, el faro, fue lograr la independencia del Poder Judicial, bien, ya desde 1853, tomando en cuenta que tenía que ser un órgano que no recibiera, si bien el nombramiento ya de los jueces, que era, antes recuerden que todos los jueces federales eran igual, el Congreso, el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, el objetivo fundamental ¿cuál era? Evitar que recibieran una influencia directa de la parte o del sector político. Para eso nosotros tenemos que recurrir, o tenemos que fijar la atención, en el artículo 110 de la Constitución, que ese artículo determina y habla de dos grandes principios o de dos grandes garantías, ¿sí?, que hacen al desenvolvimiento del Poder Judicial. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar, por un lado, la garantía que la habíamos leído el otro día, Valentina la leyó rápidamente, la garantía de inamovilidad, ¿sí?, de los jueces, y por otro lado, la intangibilidad de los sueldos o de las remuneraciones de los jueces. Inamovilidad es con B corta, porque habla de algo que se mueve, ¿sí?, de ser trasladado, y la intangibilidad con B larga, porque es una cualidad. Por suerte no rinden escrito, porque si no les corrijo las faltas de ortografía. Bien, este artículo 110, ¿podés comenzar a leerlo, Yara, por favor? Y yo te voy a frenar cuando termine una de las garantías. Sí. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Y Hasta ahí, por recibirán... favor. Hasta ahí llegamos nosotros con la garantía de inamovilidad. ¿Qué significa? El juez es designado, es nombrado. Bien, acá habla de todos los jueces. Esto comprende a todos los jueces federales, no solo los jueces de la Corte. El juez va a ser designado. ¿Y cuánto tiempo dura en su cargo? En principio, ya sé que después tenemos el 99 que hace una reforma, el artículo 99. En principio el juez permanece en su cargo mientras tenga la voluntad de hacerlo, o sea, mientras no renuncie, o la Constitución dice mientras dure la buena conducta. ¿Qué significa? ¿Qué es este concepto de buena conducta? Acá nosotros también tenemos que tomar en cuenta el artículo 53, que nos habla de las causales de remoción de los jueces. Entonces tendríamos que volver a resignificar y decir, bueno, los jueces permanecen en su cargo mientras, dos puntos, exista su voluntad de si no renuncien, mientras no sean destituidos por las causales del artículo 53 y mientras dure su buena conducta. Pues bien, la Constitución no nos habla a nosotros, no nos define qué es la buena conducta. Es un concepto ambiguo, es un concepto vago, ¿bien? Que se entiende, la Corte tampoco ha dado una definición de lo que es buena conducta. En principio tendríamos que tomar en cuenta los valores y las circunstancias de la sociedad en ese momento. Acá estaríamos hablando más que nada de cuestiones éticas, de cuestiones morales, que si bien no constituyen un delito específicamente, no caen dentro de lo que hablamos del artículo 53, mal desempeño, o crímenes comunes, o crímenes en el ejercicio de las funciones, pero en sí se entiende que es una conducta tachable, es una conducta reprochable desde el punto de vista moral. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero a un juez lo puede destituir por mala conducta, y ahí nosotros debiéramos ser un poco más cautelosos, porque quizá como causal única, independiente de destitución, no tiene la suficiente fuerza por sí sola para poder realizarle juicio político. Entonces acá muchas veces se entremezcla con la conducta y la vida privada del juez, ¿sí? Si es un juez que por ahí tiene, no sé, insisto, siempre que no sea no constituya delito, la conducta no tiene que constituir delito, porque si no es causal de destitución por parte del juicio político, ¿sí?
a estas causales, como yo le decía, duran en sus cargos mientras no renuncie, mientras no sea destituido por algunas de las causales del artículo 53, mientras dure su buena conducta, y ahora es que tenemos que sumarle una condición más, que es la edad. ¿Sí? Que ustedes vieron, seguramente ya creo que sí, con el doctor García Arena, cuando el artículo 99, inciso cuarto, en la última parte, nos habla de que los jueces, cuando llegan a la edad de 75 años, ¿sí? Para mantenerse en su cargo, tienen que renovar, o sea, se va a requerir un nuevo acuerdo. Y acá venía un poco el tema de la discusión en principio, ¿qué se entiende por nuevo acuerdo? Si solamente significa que tiene que tener esa votación especial por parte del Senado, o al mismo tiempo tiene que pasar nuevamente por el Ejecutivo, ¿bien? Y viene en principio toda la discusión de lo que era cuando se incorpora esta cláusula. Por un lado, desde el punto de vista de lo que la cláusula expresaba, fue muy resistida, porque entonces se planteaba que porque un juez llegue a la edad de 75 años, ya se presume que ese juez es una presunción, que no admite prueba en contrario, porque el juez no puede decir, mire que yo estoy bien de salud, el colesterol me da bien, yo sigo haciendo bien las cuentas, sé de derecho. No, el juez no podía probar nada. Es una presunción que a partir de los 75 años tiene que renovar periódicamente, cada 5 años, su nombramiento. Y esto trajo mucha discusión, porque, insisto, por un lado, era una presunción que se sostenía. No es un trabajo de fuerza, no es que el juez tiene que estar con una pala y un pico, entonces decimos, mira, ya a los 75 años no tiene los mismos músculos, no tiene la misma capacidad de flexibilidad en el cuerpo. Es una tarea intelectual que la otra vez hablábamos, cuando se designan los jueces de 30 años, yo les decía, es una edad muy corta, muy joven una persona para ser juez a los 30 años, ¿sí? Siempre hablando en términos generales. Entonces, por un lado le pedimos experiencia, le pedimos aplomo, y cuando llega a los 75 años le decimos, mire, ya está viejo, tiene que renovar su nombramiento. Por otro lado, ustedes lo vieron cuando estudiaron el caso Fay, todas las circunstancias y el debate que se plantea en torno a la validez de la introducción de esta cláusula, no. Si había estado habilitada por la convención, eso ya lo vieron. Y también creo que vieron el fallo Schifrin, ¿sí? Que posteriormente modifica. Y tengan en cuenta lo siguiente, que yo recuerdo antes del 2017, antes del fallo o de la causa Schifrin, yo les decía siempre a mis alumnos, esperen, porque todos daban la idea ya como que el 99 inciso cuarto estaba derogado. No, tanto Fay como Schifrin son interpretaciones de la Corte, con toda la validez que eso tiene. Pero la letra de la Constitución sigue escrita, y que hoy nosotros tengamos este último fallo que establece o que reestablece la vigencia plena y la validez plena y la aplicación de la cláusula 99, inciso cuarto, no significa que mañana ese criterio puede ser modificado por la Corte nuevamente. ¿Sí? Insisto, son todas interpretaciones judiciales. Bien, de la Corte, por supuesto, pero vemos nosotros cómo va mutando el criterio, de acuerdo también va mutando el interés, la intención política, porque detrás de cada fallo siempre hay, ¿sí? Un vamos por este camino o vamos por el otro, ¿bien? Nunca es inocente la mirada de la Corte. Si tienen alguna duda, me van haciendo preguntas. Luego, Yara, por favor, lee la segunda parte y última del artículo. Del artículo 110, que era el que le hablaba de las garantías. Acá me he quedado. Y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Gracias. Acá se está hablando del dinero, los emolumentos o el sueldo que reciben los jueces, que por supuesto son fijados por ley, ¿sí? Por ley del Congreso. Y además de fijados por ley, luego prácticamente el dinero efectivamente es destinado en una partida presupuestaria, ¿sí? Que administra el Consejo de la Magistratura para los jueces inferiores y la Corte para todos sus miembros, y de allí es donde se dispone la partida presupuestaria determinada. ¿Qué significa que estos sueldos son intangibles? Nuevamente estamos haciendo hincapié en que el juez pueda disfrutar de su función y del dinero que recibe como consecuencia de ella, sin ningún tipo de obstrucción ni de presión. De tal manera que ni el Poder Ejecutivo, a través de decretos,
ni el Poder Legislativo, a través de ningún pronunciamiento o ley, debe, mejor dicho, es la palabra, realizar disminuciones o afectaciones o descuentos al sueldo que reciben los jueces, por ninguna razón, ¿sí? Usted va a decir, bueno, pero si pide un crédito, pueden llegar a descontarle, ¿sí? Si es dentro de lo que es la administración del Poder Judicial, o por ahí, si recibe una sanción por parte del Consejo de la Magistratura que pueda llegar a tener algún tipo de disminución, eso es distinto. Estamos hablando, ¿sí?, cuando no existe ninguna causal fundada directa por el cual el juez puede ver afectado su sueldo. Acá viene entonces la gran discusión en relación al pago de impuestos o de tributos. En principio, todos aquellos impuestos o tributos o gravámenes que no recaen directamente sobre el sueldo del juez, el juez tiene que pagarlos. Los que están relacionados con su casa, relacionados con su auto, ¿bien? Todo eso debe pagar, como cualquier hijo de vecino, el IVA cuando va a comprar productos, ¿sí? Lo que no se puede afectar es directamente, ¿bien?, los impuestos o gravámenes descontados sobre, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí?, porque cae directamente sobre su sueldo. Tampoco podría darse, yo recuerdo en el año 2001, durante el gobierno de la Rúa, cuando la situación económica ya era muy crítica, de la Rúa, a través de un decreto, en principio solo para afectar a la administración pública, iba a descontar, no recuerdo si era el 20% o un porcentaje menos del sueldo de toda la administración pública para poder recaudar más. Y este primer decreto, que solamente sale primero para los miembros del Poder Ejecutivo y los empleados del Ejecutivo, lo hace extensivo al Congreso y al Poder Judicial. Bien, eso por supuesto que no duró ni media hora porque fue declarado... perfecto, Maitena, no te hagas problema. Bienvenida. Esto por supuesto que fue declarado inconstitucional, o sea, nació muerto, porque todo el mundo, hubo quejas y reclamos absolutamente de toda la sociedad, fundamentalmente porque era completamente inconstitucional. El Poder Ejecutivo no tiene facultades por este artículo 110, ni por las facultades que le otorga la Constitución, y específicamente por el artículo 110, no puede, insisto, a través de ninguna forma, ni de decreto, ni de ley, ni por ningún otro instrumento, realizar, ¿sí?, o disponer un descuento o una disminución del sueldo que van a recibir los jueces. Insisto, esto es para lograr que el juez tenga la mayor garantía de libertad de conciencia y de accionar. No queremos jueces que estén coaccionados, ni que estén limitados, ni que estén presionados. Bien. Si ustedes no tienen preguntas, yo sigo avanzando. Recuerden que dentro de la Corte, y por una cuestión operativa y por una cuestión de organización, se elige un presidente. Entre los mismos miembros de la Corte, ellos mismos eligen a quién va a ser la persona que presida. El reglamento de la Corte dice que va a ser renovado cada 3 años, puede ser reelegido, por supuesto, el juez. Hasta el año 1930, hasta el primer hasta el primer golpe de Estado, cuando derrocan a J.B. Goyen, el presidente de la Corte era elegido por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes qué injerencia, ¿no?, parte del Ejecutivo hacia la Corte. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué facultades o qué atribuciones tiene este presidente de la Corte? ¿Qué funciones? En principio es la cara visible de la Corte, ¿sí? Es como el representante, quien realiza acercamientos o quien es la voz cantante. Por supuesto que todo se debate dentro del conjunto de los miembros de la Corte, ¿sí?, pero podría ser un poco quien es el representante durante esos mandatos, o en relación al Poder Ejecutivo, fundamentalmente, de todo el conjunto de jueces de la Corte Suprema. A partir del año 1930, la Corte Suprema, ¿sí?, toma a su cargo el nombramiento de elegir entre sus pares, entre los mismos miembros de la Corte, a su presidente. En algún momento se elegía por una cuestión de edad, era rotativo, ¿sí?, se comenzó a elegir quien tenía mayor cantidad de edad, pero en general se busca un poco, y acá vemos nuevamente la función política que tiene la Corte, se busca muchas veces que el representante o el presidente de la Corte Suprema tenga cierta afinidad, ¿sí?, o cierta concordia con quienes están en ese momento en el gobierno. ¿Bien?
supuestamente los jueces no tienen que tener ni abiertamente ni una militancia política, ni mucho menos, ¿no? Deberían permanecer para garantizar para garantizar la imparcialidad de sus dictámenes. Pero en sí se trata de buscar una cierta afinidad de acuerdo al gobierno que está en ese momento transitando por el Ejecutivo en relación a quién va a ser el presidente de la Corte. Bien, sigamos. Hasta ahora no tienen preguntas, nada para... ¿No? Bien. Vamos a Profe, entrar a... Sí. en ese sentido, podríamos decir que no es tan democrático, o sea, tan, ¿cómo decirlo? O sea, al elegir a un presidente de la Corte Suprema que esté afinado a la política, capaz que no es justo en el sentido de que puede prevalecer por el gobierno que esté en el mando, ¿o no? Sí, en realidad se trata de garantizar una buena convivencia. Vos imaginate que si el presidente de la Bien. Corte se lleva como perro y gato con el Ejecutivo, porque después eso no es que el presidente tiene una ascendencia al momento de votar, no es que su voto vale doble dentro de cuando votan, no, es más que nada por razones de organización, por razones de debatir o discutir alguna cuestión relacionada con el presupuesto, ¿bien? Pero en sí, ese presidente no tiene facultades extra o mayor poder que el resto de los jueces de la Corte, más que nada una cuestión operativa. Bien. ¿Bien? Se busca, ya te digo, siempre de garantizar y de mantener la imparcialidad, pero bueno, esto uno puede advertir que a lo largo de la historia de la Corte se ha buscado siempre a alguien que tuviera cierta afinidad, ¿no? Cierta concordia en la convivencia o en el trato. Bien. Bueno, pasemos a ver ahora, seguimos nosotros con la Corte, vamos a ver el tema de competencia de la Corte. ¿Sí? Quédense tranquilos que ya vamos a ver nosotros todo lo que haga a tribunales inferiores. Cuando hablamos de competencia, recuerden nosotros en la clase pasada habíamos estado hablando de lo que era la competencia ordinaria y la competencia federal. ¿Por qué tenemos un doble orden de justicia? ¿Alguno recuerda? Porque somos un Estado federal. Exactamente, porque somos un Estado federal. Mirá, acá regreso un poquito por lo que vos preguntaste, Valentina, y mira, lee por favor el artículo 112, que acá, este artículo 112, nosotros podríamos relacionarlo con lo que decíamos de la buena conducta de los jueces. Fíjate vos qué pauta le da a los jueces sobre cómo deben desempeñar su función. Léelo, por favor. Dale. En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo le prestarán ante el presidente de la misma Corte. Fíjense ustedes, gracias. ¿Cómo deben desempeñar sus obligaciones? Administrando justicia bien y legalmente. Eso es lo importante, de acuerdo a lo que prescribe la Constitución. Y acá nuevamente encontramos algunos términos que suelen ser ambiguos o vagos. ¿Qué es administrar justicia bien? ¿Qué se entiende por bien? Quizá lo que es bien para mí no sea bien para Renata o para Yara o para alguno de los chicos de los demás. ¿Qué llamamos bien? Bueno, nuevamente tendríamos que tomarlo en consideración con el momento de la sociedad, de acuerdo en algún momento podemos decir son jueces valientes, si hay mucho embate por parte del poder político de restringir derechos, ¿sí? de restringir garantías, imaginemos nosotros un gobierno de facto, a lo mejor administrar, que no ocurrió, porque la Corte siempre fue, diríamos con Valentina, afín, ¿sí? Y muchas veces avaló, ¿sí? Todos los actos que fueron realizando los gobiernos de facto, ¿sí? Y los pronunciamientos o los decretos leyes que dictaban. Pero en principio, quizá en una época donde se restringen mucho las garantías, administrar bien justicia significa ponerle un límite claro y concreto al Poder Ejecutivo.
A lo mejor en otro caso, administrar bien significa tener una idea de avanzada, ¿sí? Jueces que están regulando y que están recibiendo y acogiendo bien a derechos que por ahí no están ni siquiera contemplados en la Constitución. Son jueces que tienen una mirada futurista, una mirada, ¿entienden? Integradora. Entonces, no podemos definir. Lo que sí a nosotros nos da dos parámetros, nos habla de administrar bien y legalmente apoyados en la Constitución. Entonces, la tarea del juez tendría dos grandes marcas, dos grandes puntos o dos grandes requisitos. Por un lado, apegarnos a lo que dice la norma, a la norma vigente, y teniendo y reconoce como norma principal a la Constitución, porque menciona el respeto a la Constitución. Entonces, la tarea tiene que ser, por un lado, legal, con apoyo de la ley. El juez tiene que basarse en la ley vigente y aplicable, y siempre respetando por sobre todo la supremacía de la Constitución. Y luego tenemos este otro costado, ¿sí? Que es más ambiguo, que queda más sujeto a la interpretación, que sería dictar leyes buenas, sentencias buenas, ¿sí? De acuerdo a su buena conducta. Vuelve a hablar de bueno, vuelve a hablar de bien. Acá sería un costado más desde el punto de vista de ética y de moral. Las dos, podríamos hablar de una sensibilidad a las necesidades de la comunidad. Bien, entonces, la Corte, tanto la Corte como todos los jueces federales, en realidad todo juez, debiera hacer sus pronunciamientos un equilibrio, bien, entre estas dos circunstancias, la legalidad y lo que podríamos llamar la ética o la moral o la justicia. Bien. Entonces, vayamos a ver ahora el tema de la competencia. Como bien decía Valentina, como tenemos un Estado federal, tenemos un doble orden de justicia. Acá nosotros vamos a enfocar, la Constitución Nacional habla de aquellas causales o causas de competencia federal. Recuerden que estas causales son excepcionales. En caso de duda, no es que aplicamos siempre la analogía y la competencia federal se va ampliando y ampliando. No. Es restringida. En caso de duda de si es federal o provincial, siempre se está a que va a ser provincial, a que el entendimiento va a ser provincial. Bien, cuando hablamos de competencia federal, y concretamente cuando nosotros estudiamos competencia de la Corte Suprema, tenemos que tener en cuenta dos caminos distintos para llegar a la Corte. Bien, por un lado nosotros tenemos el entendimiento directo de la Corte Suprema, es lo que llamamos competencia originaria y exclusiva. ¿Sí? Por un lado, competencia originaria y exclusiva. Y por el otro, la competencia por apelación. En ambos casos, cuando estoy hablando de competencia originaria y exclusiva, o competencia por apelación, en ambos casos me estoy refiriendo a distintos caminos y distintas formas de acceder a la Corte Suprema. Son dos vías o caminos distintos, que ya los vamos a estudiar a cada uno de ellos. ¿Bien? Por competencia originaria y exclusiva, para darles un titular y que nos vayamos ubicando, es cuando directamente se va a la Corte Suprema. ¿Habré entendido bien o estaré dormido? No, directamente a la Corte Suprema. No hay un tribunal interviniente inferior. No se desesperen, ya lo vamos a estudiar. Directamente se presenta la demanda y la causa ante la Corte Suprema. ¿No interviene un juez de primera instancia? No. ¿No es el per saltum? No. ¿No interviene Cámara? No. Directamente a la Corte Suprema. ¿Soy clara con esto? Esto ya lo vamos a profundizar. Simplemente les debo yo las flechas, el PowerPoint. Mi hijo siempre me dice que yo creí que íbamos a volver a la virtualidad, entonces en clase yo les hago un hilo cuadro en el pizarrón. Acá, chicos, la verdad, se los debo. Espero que para el próximo cuatrimestre seguimos por virtualidad, los chicos les voy a traer todo eso. Compartir pantalla y demás. Pero a ver, si ustedes van armando su propio cuadro, ¿bien? Competencia originaria y exclusiva es un camino directo a la Corte, y el otro es por apelación. Y ojo cuando utilizamos el término apelación. Acá no estamos hablando del recurso de apelación que quizá ustedes vieron, no sé si ya vieron algún procesal. No es el recurso que va de primera instancia a la Cámara, que se llama recurso de apelación. No. Por apelación significa que vengo de instancias anteriores. Planteando qué recurso, no sé, ya vamos a ver, porque hay distintos recursos. Tenemos la queja, tenemos recurso ordinario de apelación, recurso extraordinario, per saltum, ya los vamos a estudiar. ¿Me van siguiendo? Por apelación
apelación, ¿qué significa? Que vengo de una instancia anterior, que vengo subiendo esa escalera. Vengo de primera instancia, paso por las cámaras, ¿bien? Hasta llegar, si vengo de la provincia, paso por el superior tribunal o la Suprema Corte de la provincia y llego a la Corte. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué querés preguntar, Valentina? Eso en detalle, que, o sea, ponele, yo voy a la corte de primera instancia, al tribunal de primera instancia, Sí. y me apelan ese caso. Ahí puedo ir a uno de segunda instancia, ¿sería en ese sentido? Sí, sí, sí. Por el momento no te enrosques con los recursos, porque ya los vamos a estudiar en detalle y cómo se plantean y ante quién. ¿Bien? Bien. Vos simplemente por apelación, si estás haciendo tu cuadro, simplemente cuando pones por apelación, sabé que venís de instancias inferiores. ¿Qué instancia inferior? Vamos a ver, porque podés venir de primera instancia, como sería el per saltum, o podés venir de las cámaras federales o de los superiores tribunales provinciales. Esto ya lo vamos a estudiar en detalle, pero acá nosotros cuando hablamos en el federal por apelación como camino para llegar a la Corte, es que yo vengo transitando instancias, ¿sí?, de primera o de segunda instancia anteriores. Vengo de un procedimiento que yo ya vengo debatiendo, discutiendo ante otros jueces y ante otros tribunales. ¿Esto soy clara cuando queda entendido? En cambio, cuando hablamos estamos hablando que no intervino ningún otro tribunal, Valentina, ninguno. Ni de primera instancia, ni de segunda, ni de nadie. Directamente ante la Corte. ¿Se comprende, Renata, Máximo? Ahora lo vamos a ir complementando. Ahora le vamos a ir poniendo más condimento. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora, antes que nada, para poder acceder a lo que es los accesos a la Corte, vamos a ver cuáles son las causales que marca el artículo, o las causas, mejor dicho, que marca el artículo 16, 116 como motivo de jurisdicción federal. ¿Sí? Vamos a estudiar en qué casos se activa la jurisdicción federal. Para eso tenemos que recurrir al artículo 116. Esperen que estaba... No sé si... Pensé que se trababa internet, pero no. Fíjense ustedes el artículo 116. En principio, el artículo 116 y 117 son los dos artículos madre, los dos artículos más importantes que me hablan a mí de la competencia federal. ¿Qué significa esto? Me van a dar las causas en las cuales va a intervenir la justicia federal y por lo tanto no la justicia de cada una de las provincias. A ver, chicos, si esto les resulta muy técnico, si esto es muy complicado o muy rápido, me van frenando, porque ustedes no vieron recursos, no tuvieron ninguna materia procesal todavía, ¿no? No, bueno, entonces si voy muy rápido, algo usted me frena, no tengan vergüenza, porque por ahí yo doy por sentado palabras o términos y no se está comprendiendo. Comienzo a leer el artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. Se está refiriendo a justicia federal. Todavía a mí no me dice si yo voy a ir al juzgado de primera instancia o a la Corte. Todavía eso no lo vemos. Lo único que estoy definiendo es si voy a salir para los tribunales federales o los tribunales ordinarios de la provincia donde me encuentro. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Si como abogado tengo que firmar con la matrícula federal o con la matrícula de un abogado provincial. Entonces, le va a corresponder el conocimiento y decisión de todas las causas. Y acá me freno por dos motivos. Porque habla de causas. Y esto de causas significa que para poder presentar cualquier tipo de demanda o de petición ante la justicia, no importa si es primera instancia, cámara, corte, debo y tengo que tener una causa. ¿Y qué es esto de causa? Significa que tiene que haber un afectado directo, una persona a quien se está lesionando algún tipo de derecho o de garantía,
fundamentalmente de derecho, ¿sí? ¿Por qué fundamentalmente? Porque las garantías son herramientas que protegen a los derechos. Algún afectado, alguien que dice, mire señor juez, yo estoy afectado, se me está afectando por esta circunstancia o por estas circunstancias tal y tal derecho. Ya sea que sea él directamente el afectado o que sea un representante quien se está presentando por ese afectado, como en el caso de los padres o los tutores en relación a los menores o incapaces. Entonces, ¿qué se debe probar? En primer lugar, un afectado, un interés legítimo en esta causa. Tiene que demostrar, tiene que presentar cuál es el daño, cierto, concreto. De esta manera estoy indicando que no se puede ir a la justicia por una consulta o por una expectativa. Y yo no sé si a mí me va a corresponder que se me aplique tal ley, o eventualmente cuando yo me reciba no voy a poder, se me va a restringir tal derecho. No, 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 no. Es una mera consulta o futurología. Tiene que ser cierto esa causa, esa lesión. Y el daño que estoy sufriendo tiene que ser actual o inminente. ¿Qué significa? Tengo que decir, señor juez, ante quien me presente, estoy sufriendo este daño ahora. Concretamente estoy padeciendo este problema ahora. Las consecuencias ya las sufrí o las estoy sufriendo. O inminente. ¿Qué se entiende en la justicia o que ha entendido la doctrina de la Corte por inminente? Si bien no lo estoy sufriendo ahora, en este presente, pero va de suyo que en un futuro cercano todas las condiciones se van a dar para que para que sufra ese daño. ¿Sí? Para que definitivamente sufra ese daño. Entonces, esto lo tengo que sustentar, tengo que demostrarlo, ¿bien? Por supuesto que después voy a presentar prueba que me respalde, pero tengo que presentar, tengo que contar, relatar, y prima facie tengo que sustentar la presencia de ese daño que es cierto, actual o inminente. Y esta situación de causa se tiene que presentar al momento que los jueces resuelven, en cada una de las instancias. ¿Sí? Porque más de una vez los jueces, sobre todo la Corte, al momento de resolver, sostiene que la causa ya ha caído en abstracto. ¿Qué significa cuando los jueces mencionan que la causa ha caído en abstracto? Significa que por los hechos, por vías de hecho, ya la causa se resolvió. Es el típico caso de cuando se está presente un amparo de salud para que se le confiera o que la obra social le dé una droga o un medicamento a un paciente, a un enfermo, y para cuando la persona llega a la corte, a la instancia superior o que cual fuere, la persona falleció. Entonces ya no tiene sentido, esa causa cayó en abstracto. ¿Sí? ¿Qué significa que cayó en abstracto? Se resolvió los hechos. No hubo una respuesta por parte de un tribunal jurídica. O si la hubo en una instancia anterior, no fue satisfecha. Pero hoy ante este tribunal, lo primero que hace el tribunal que le corresponde actuar, y sobre todo la Corte, hablemos como última instancia la Corte Suprema, es ver si esa causa que se va a resolver tiene actualidad. Y ustedes me pueden decir, pero ¿tanto se tarda entre primera instancia, Cámara y Corte? Sí, 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 más con la lentitud de nuestra justicia. Pueden pasar años, años y años. ¿Bien? Además, pensé que querían preguntar algo. Sí, Entonces, perdón. Sí. Que por ejemplo, en el caso de ese ejemplo que diste, qué sé yo, un juicio por un medicamento, si bien por ahí la persona puede fallecer, en ese caso que se le negó el medicamento, que es algo importante y vital, ¿se podría hacer un juicio justamente por ese perjuicio? O sea, más allá de que la persona, porque no sé si la causa sigue siendo actual, pero... No. En el caso de, en esa demanda que vos hiciste para obtener el medicamento, ahí muere, Renata. No podés plantear nada. Vos me decís, ¿puedo hacer un juicio por retardo de la justicia? En ese supuesto, no. Son los tiempos de la justicia. Vos me decís, ¿podría iniciar un reclamo ante la obra social que le correspondía haberle dado? Ese es otro tema. Pero en ese proceso no. Lo que sí suele ocurrir, y a vos quizá te va a interesar, Renata, porque acá se ha
ha ocurrido en cuestiones de medio ambiente, lo que sí puede ocurrir, y ha sostenido la Corte, que una causa, aun cuando perdiera esta actualidad, la situación ya se resolvió, pero es tan importante y compromete el interés público que la Corte resuelve igual para los próximos casos que se vengan. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se hablaba, ¿se acuerdan del dictado de las clases, la suspensión por la pandemia en la ciudad de Buenos Aires? No sé si se acuerdan, que perdía ya actualidad, se decía, la Corte, ¿qué va a hacer? ¿Va a resolverlo si ya estamos día lunes y los chicos volvieron al colegio? Pero como es tan importante, y eventualmente en ese momento se hablaba de que se podían volver a suspender, cuando la causa es muy importante y está comprometiendo y excediendo el mero interés de las partes, pues entonces muchas veces la Corte, esto ha sido un pronunciamiento muy especial y específico de la Corte, ha dicho, bueno, esto cayó en abstracto, pero estoy resolviendo por la importancia y la trascendencia que tiene para disipar dudas para el resto de los casos que se pueden plantear. ¿Y por qué te digo, Renata, medio ambiente? Porque la Corte en cuestiones de medio ambiente ha tenido una visión muy amplia, ¿bien? Y ha utilizado estos criterios. ¿Bien? Pero en general, cuando estamos hablando de cuestiones personales, cuando no exceden el mero interés de las partes, pues ahí la Corte es muy restrictiva. Gracias. ¿Bien? No, por favor. ¿Me van siguiendo entonces? ¿Sí? Entonces, de todas las causas. Y además con esto podemos, que ustedes ya lo estudiaron, derivar otra cosa, porque habla de todas las causas. Y cuando hablamos de todas las causas, lo que quedaría muy restringido, o temblequea mucho, ¿bien? Como decía Vidar Campos, que no tendríamos que aceptar este tipo de causas, serían las cuestiones políticas no judiciales. Porque acá está hablando de todas las causas. No dice de todas las causas, pero excepto las que constituyen facultades privativas de los otros poderes. Por eso que las cuestiones políticas no judiciales fue una doctrina creada por la Corte, que ustedes que estudiaron todo el derrotero de la Corte Suprema, ¿sí? En épocas, por ejemplo, de Menem, todo era cuestión política no judiciable. Ellos no querían opinar de nada, los jueces de la Corte, porque tenían una mayoría automática que avalaba lo que hacía el Poder Ejecutivo. Menem llegó a privatizar aeropuertos por decreto. Eso sí, hay ustedes son muy chicos, pero había un eslogan, una propaganda, en una campaña presidencial, Menem lo hizo. Sí, él hizo todo, porque verdaderamente, bien, y hay pronunciamientos al respecto de medidas cautelares anteriores, de instancias anteriores que hablaban de la inconstitucionalidad de esos decretos. Entonces, al principio, no habría causa alguna por la cual los jueces no pudieran entender, no tuvieran, ¿se acuerda esa primera palabra que empezamos a hablar, creo que la clase pasada? Todos tendrían jurisdicción siempre, la capacidad de juzgar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de causa, insisto, se cuestiona un poco la presencia de estas cuestiones políticas no judiciales. Bien, pasemos a ver entonces cuáles son los puntos, ¿sí? Los temas, las materias, las circunstancias que habilitan la instancia o la jurisdicción federal. Acá estamos hablando de competencia federal en general. No estoy diciendo si la causa se presenta ante primera instancia o la Corte. Simplemente empezamos a sacar paja de trigo. Lo primero que estoy diciendo es, bueno, acá voy a plantear ante el federal o voy a litigar ante los tribunales ordinarios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o seguimos? ¿No? ¿Les resulta muy árido, muy aburrido? ¿No? Más o menos. Máximo no pueden ni disimular su cara, más o menos. Un poco, chicos, por favor. Empecemos. Pero esto es procedimiento, ustedes van a ser abogados, van a litigar o no, supongo, a no ser que quieran dar clase, pero igual lo tienen que conocer. Primero, estoy leyendo el 116. Puntos regidos por la Constitución. No sé si hacen flechas, cuadros, primero, 1, 2, o lo enumeran. Primer causa federal, ¿sí? Puntos regidos por la Constitución. Y acá, si a nosotros nos interesa dividir la jurisdicción en razón de la materia, en razón de las personas y en razón del lugar, este sería puntos regidos por la Constitución. Pero ojo. Profe, se le traba a ella, ¿no?
Decime, Yara, no te escuché, se congeló. Sí, porque se habías trabado y no escuché lo que habías dicho, perdón. Puntos regidos por la Constitución. Acá si nosotros dividimos la competencia federal en razón de la materia, en razón del lugar y en razón de las personas, esto es en razón de la materia. Por la materia, por lo que se está demandando y litigando en el proceso, es federal. Acá se advierte, ¿sí? En esta causa, lo que se cuestiona es de índole federal. No interesa quiénes litigan, no interesa dónde están ocurriendo los hechos, es en razón de la materia. Pero, ¿qué significa en puntos regidos por la Constitución? Porque, por ejemplo, todos los derechos están regidos por la Constitución. Entonces, si se me está afectando a mí el derecho de trabajar, ¿es federal? No. Acá tenemos que ahondar un poco más. ¿Qué significa puntos regidos por la Constitución? No toda la parte relacionada con declaraciones, derechos y garantías. Que un derecho esté sustentado o previsto en la Constitución no me habilita la competencia federal, claro que no. Son aquellas atribuciones, aquellas competencias, ¿sí?, que surgen directamente de la Constitución para los órganos instituidos y para los órganos constituidos. Bien, por ejemplo, todo lo normado, lo establecido en el artículo 76, en el artículo 75, que me habla de las atribuciones del Congreso, 76 facultades delegadas, artículo 99, las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que plantear, cuestionar una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo, la competencia va a ser federal. Si, por ejemplo, tengo que cuestionar o plantear una jubilación o una pensión otorgada por por un órgano, por el Poder Ejecutivo, pues en ese caso voy a tener que plantearlo en sede federal, ¿sí?, en competencia federal. Es la materia, ¿sí? Pero insisto, hace a las atribuciones y competencias específicamente previstas por la Constitución para estos poderes constituidos. Sigo leyendo el 116. ¿Sería como un control judicial hacia los poderes? Claro que sí, claro que es un control, bien, por eso el Poder Judicial todo ejerce el poder, el control de constitucionalidad, y en especial la Corte, claro que sí. Bien. Pero en este caso, en estos puntos que habla, es sobre los poderes, o sea, sobre los órganos políticos. Sí, o sea, no es que cae ferozmente, son órganos políticos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, sobre las atribuciones y sobre la actuación, ¿bien? Pero no está juzgando en este caso, no es juzgarlo desde el punto de vista moral, no, sino que va a determinar si son cumplidas de acuerdo a las pautas previstas por la Constitución y las leyes especiales. Recordá, Valentina, siempre los dos puntos que tiene que tener un juez cuando va a juzgar: si se cumple lo que establece la ley vigente y si corresponde, o si es ético o si es justo, ¿sí? Esa otra cuestión moral de la que hablábamos, de la que hablaba el artículo 112. Entonces, puntos regidos por la Constitución. Segunda, no sé si están distribuyéndolo en razón de la materia o cómo hacen su cargo. Por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. ¿Qué significa? También, toda ley dictada, leyes de la nación. ¿Quiénes dictan leyes de la nación? El Congreso Nacional, ¿bien?, el Poder Legislativo Nacional. Pero hace una salvedad. Habla del artículo 75, inciso 12. ¿Y qué dice este artículo 75, inciso 12? Si vamos rápidamente para él. Está hablando de las leyes, ¿sí?, que va a dictar, tipos de leyes que va a dictar el Congreso de la Nación. Entonces ahí va a distinguir entre lo que es la legislación de fondo, ¿sí?, leyes que van a regir en todo el territorio de la nación, que no hacen, o sea, el hecho de que un juez aplique estas leyes no significa que es federal la causa. No. Se está refiriendo acá, ahora vamos a leer inciso, a los códigos de fondo como el Código Civil, hoy día Código de Civil y de Comercio, a las leyes laborales, ¿sí?, los códigos de minería. Cada una de esta legislación base que se va a aplicar en todo el territorio. Pero a ver, si yo no voy a motivar la competencia federal si quiero divorciarme. Y no, pero si acá dice que es una ley, lo dictó el Congreso, entonces por lo tanto, como lo dictó el Congreso, es federal. No,
porque precisamente este artículo 12 divide entre lo que es legislación de fondo, legislación de forma y lo que es legislación federal. ¿Quién lee, por favor, lee Máximo el artículo, así te entretenés un poco, lee el artículo 75, inciso 12, por favor. Está hablando de las facultades del Congreso, ¿verdad? Estamos en el artículo 75. Artículo 75, inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Y hasta ahí, por favor. Hasta ahí, y ahora después continúas. Fíjense lo que dice acá. Le confiere la atribución al Poder Legislativo Nacional, o sea, al Congreso, de dictar lo que ustedes van a conocer a lo largo de toda la carrera como los códigos de fondo, no son los códigos procesales. Los códigos procesales los dictan cada una de las provincias. Códigos de fondo. ¿Cuáles son estos códigos de fondo? Civil y comercial, penal, minería, trabajo, seguridad social. Y aclara algo. Puede ser que estén en cuerpos unificados, como el Código Civil y el Código de Comercio, o el Código Penal, o separados, como las leyes laborales, que están todas esparcidas, no hay un solo código. ¿Se entiende lo que quiere decir el artículo? Bien. Pero ¿qué dice? Ojo, el dictado de estos códigos no está alterando estos principios de competencia que establecía el artículo 5 de la Constitución, que cada provincia tiene que tener su propio régimen de justicia. Es decir, se va a hacer la causa federal o provincial de acuerdo a las personas que intervengan en el proceso o de acuerdo a dónde se encuentren esas personas. Ejemplo, que un juez aplique el Código Penal, a mí no me dice nada si la causa va a ser federal o va a ser provincial. Tengo que ahondar y conocer un poco más de la causa. ¿Por qué? Porque si ese episodio, imaginemos nosotros un robo, si el episodio se produce en la Facultad de Derecho, a mí me sustraen, me roban, no es con violencia, es robo, ¿sí? Me dan un empujón y me roban la cartera. Dentro de un aula de la Facultad de Derecho, ¿sí? Ahí el juez va a aplicar el Código Penal, pero ahí la competencia va a ser federal. ¿Y por qué? Va a decir, porque usted es muy importante. No, no es por mí, es porque estoy dentro de la Facultad de Derecho que es nacional. Entonces, como es nacional, ahora lo vamos a volver a estudiar, lo vamos a estudiar en profundidad, cuando el Estado está comprometido, el Estado nacional, la causa es federal. Si el mismo episodio a mí me ocurre en la plaza que está enfrente de la Facultad de Derecho, voy con mi cartera muy contenta, salgo y me empujan, me pegan para robar la cartera, el juez va a volver a aplicar el Código Penal, ¿sí? Que tampoco me va a decir nada. Ahí, como me encuentro fuera de la Facultad de Derecho, me encuentro en la calle, ya ahí la competencia es ordinaria o provincial. Entonces, ¿qué me está diciendo este 75, inciso 12, primera parte? Que un juez aplique estos códigos no quiere decir que va a ser federal o provincial, no. Tenemos que conocer otras circunstancias de la causa. Por eso habla según las cosas o las personas cayeran en sus respectivas jurisdicciones. Ahí tenemos que fijarnos las cosas y las personas que están comprometidas en esa causa. ¿Dónde estaban? ¿En un lugar federal? ¿O no? ¿Alguna de las personas es el Estado nacional o no? ¿Se comprende esto? Rebobino. Que un juez, porque los jueces federales, tanto los jueces federales como los jueces provinciales, todos aplican los mismos códigos. Va a decir, no, me está mintiendo, puede aplicar el Código Penal, una cosa son los códigos de procedimiento, pero los códigos de fondo son los mismos. Insisto, los de forma lo queda a sanción de las provincias. Lo que sí, y ahora es la segunda parte, ¿se va comprendiendo, Máximo? A lo mejor a medida que vamos avanzando se va comprendiendo más. Seguí leyendo, por favor, la última parte de ese 75, inciso 12. Y especialmente... ¿Hasta dónde llegué? No me acuerdo. Sí, hasta respectivas jurisdicciones. Sí. Bien. Y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad,
con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados. Gracias. Acá sí estamos en presencia de leyes federales. Y si nosotros retomamos, ¿se acuerdan el 116? La segunda causa que yo les di, primero era por puntos regidos por la Constitución, la segunda era por las leyes de la Nación. Estas sí son leyes federales y es en razón de la materia. Cuando estamos aplicando estas leyes que ahora se las voy a mencionar, cuando se está debatiendo la aplicación de alguna de estas leyes, a mí ya no me importa dónde se produjo el hecho o quiénes participan. Por el tema a debatir, por la ley que se está aplicando, por eso es por razón de la materia, es federal. ¿Y qué leyes son? Naturalización y nacionalidad. Todo lo que tiene que ver, y acá dice con acuerdo al principio de ius solis o ius sanguinis, todo lo que tiene que ver en relación a ciudadanía, ¿sí? Obtener la ciudadanía o quitar la ciudadanía o algún reclamo, todo tiene que ver, va a ser siempre en sede judicial federal. No me importa dónde está ubicada, si en provincia, si en nación, es federal por la materia. Primero. En segundo lugar, habla sobre todo lo que tenga que ver con falsificación de la moneda o documentos públicos, es federal. ¿Sí? Y usted me va a decir, se olvidó de bancarrotas. No, bancarrotas, la doctrina de la Corte, bancarrotas son los juicios de quiebras, concursos y quiebras. Pero ha sostenido la Corte Suprema, por doctrina de ella, doctrinas por pronunciamientos reiterados, que eso ahí sí va a depender de la persona fallida o quebrada. ¿Sí? Si está son causas provinciales en principio, porque el Estado Nacional no puede quebrar. Bien. Y a estas leyes hay que agregar otras con alcance federal que ha dictado el Congreso de la Nación, por ejemplo, sobre tráfico de personas, sobre tráfico de órganos, ¿bien? Leyes posteriores, tráfico de estupefacientes, sobre leyes posteriores que se van dictando, ¿sí? Que son de aplicación o con alcance por la materia federal. ¿Se comprende entonces esto? ¿Por qué es en razón de la materia? No por la primera parte del 75, inciso 12. Vuelvo a lo mismo. Cuando los jueces están aplicando códigos de fondo, no me da a mí la pauta de si es federal o provincial. Ahí tengo que recurrir a analizar otras cuestiones de la causa, como el lugar donde se producen los hechos o qué personas litigan. Ahora, cuando estoy aplicando estas leyes federales que yo les mencioné en el último término, ahí sí, es federal por la materia. ¿Sí? No interesa a las personas que participan o no interesa el lugar donde se están produciendo los hechos. Bien, avanzamos. Volvemos al 116, otra causa, ¿sí? Que motiva la competencia federal. Los tratados con naciones extranjeras. Seguimos acá, todo esto es por razón de la materia. Tratados con naciones extranjeras. Bueno, y acá es lo mismo. Usted dice, bueno, pero a ver, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado de los Derechos del Niño, habla de derechos, entonces, porque se afecta un derecho del niño, ¿ya va a ser federal? No. Acá se aplica el mismo criterio a los puntos regidos por la Constitución. Nos estamos refiriendo a cuestiones que hacen a la validez, a la vigencia, a la denuncia de un tratado. ¿Sí? No a el conjunto de derechos que establece o que reglamenta el tratado en sí. Por yo invocar o basar mi demanda en el Tratado de San José de Costa Rica, no significa que voy a presentar la demanda ante el federal. No. Para ello se requiere que yo esté debatiendo sobre algún punto de validez o de vigencia propiamente del tratado. Entonces ahí sí se va a motivar la jurisdicción federal. Yara, ¿qué quieres preguntar? ¿Me podrías explicar de nuevo, profe? Claro, que se está refiriendo no a los derechos. Vos tomás un tratado internacional, insisto, el pacto o los derechos contra los derechos de las mujeres o la imprescriptibilidad de las causas de lesa humanidad, cualquiera de los tratados que tienen jerarquía constitucional. El hecho de que vos invoques y apoyes tu demanda en el tratado, ¿sí? Insisto, pueden ser los derechos del niño, un niño que está vulnerado, que está siendo castigado, lesionado, afectado en su salud.
porque yo invoque en mi demanda el resguardo que el niño tiene que tener, ¿sí? En su salud, en su integridad física, no significa que eso va a habilitar la competencia federal. No, igualmente va a ser provincial, porque el niño no se ve afectado, o sea, es una persona común, el lugar donde se produce el hecho no es un organismo estatal, por lo tanto, esa competencia va a ser ordinaria. No me puede decir, bueno, pero ¿cómo? No estoy mencionando un tratado. Cuando la competencia va a ser federal, cuando se está discutiendo en esa causa, si el planteo de mi demanda es respecto a alguna norma del tratado, en cuanto a su validez, si corresponde la aplicación o no de ese tratado a mi caso, ¿sí? O porque esa cláusula ha sido denunciada, o porque se hizo algún tipo de reserva, ¿sí? Acá lo que se está cuestionando es la validez o la vigencia del tratado en sí. No es que estoy basándome en los derechos o garantías que surgen del tratado. No, eso yo no lo discuto. Estoy apuntando a la validez del tratado, de alguna norma del tratado en sí. Que no se me debe aplicar, ¿bien? Porque ha habido una reserva, porque ha habido un cuestionamiento al respecto, porque todavía esa norma no está en vigencia, porque todavía esa norma no está reglamentada. ¿Sí? Entonces ahí sí, cuando estamos hablando de la validez o vigencia de normas de un tratado, pues en ese caso sí va a ser federal. No por la que fundamento mi demanda en los derechos que el tratado establece. ¿Se comprende? Profe, una consulta. Entonces, cuando usted se refiere a los puntos regidos por la Constitución, que están en razón de la materia o según el lugar, se refiere a si va a caer en la justicia federal o en la ordinaria, ¿no? Va dirigido a ese... Siempre, Máximo, siempre este artículo se refiere a si cae en la justicia ordinaria o en la justicia federal. ¿Qué significa con esto? Vos, abogado, estás en tu estudio, viene un cliente, te cuenta el caso. Vos lo primero que tenés que hacer mientras él te va contando el caso, o después que se fue, ¿sí? Vos tenés que tomar la Constitución, ya la vas a saber, y entonces vas a decir, a ver, yo esto lo tengo que fundamentar ante el federal, es una causa federal y es una causa provincial. Y vos decís, bueno, pero ¿eso tanto importa? Claro que sí. Porque vos sabés que si es una justicia federal, lo primero que vas a tener que hacer foco y punto, ¿sabés qué es? La competencia y la jurisdicción. ¿Bien? Y no solo va a ser desde el punto de vista de cómo vas a encarar la causa, sino que también hasta físicamente vas a tener que litigar por otros tribunales, vas a tener que conocer la doctrina y la jurisprudencia de esos tribunales. ¿Comprendés a lo que voy? Te cambia totalmente la circunstancia. Esto es como que vos tengas que decir, mira, emprendo un viaje para San Carlos de Bariloche o para el Caribe. Y vos decís, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué documentación llevas? Es completamente distinto. Eso es lo primero que vos tenés que hacer como abogado. Y cuando en el federal recibimos una causa, lo mismo que en la competencia en los juzgados ordinarios de provincia, cuando ustedes estén trabajando ahí, lo primero que hace el juez, o antes los abogados, los secretarios, los escribientes, toman el expediente. En federal, lo primero que hacen es verificar si es federal o no. No hacen medio renglón de más, ¿sí? Si lo explicaba en la otra clase, sino tratan el tema de la competencia y la habilitación de instancia, porque directamente lo cierran y lo remiten. Entonces, vaya si esto es importante. Entonces, vos cuando estés en tu estudio, lo primero que tenés, hay algunos casos que por supuesto que son muy claros. Bien, esto es provincial seguro. Viene un hombre particular que mató a la mujer. Esto es provincial. Pero hay otras cuestiones. Cuando el caso de medio ambiente que yo le decía a Renata, muchas veces la Corte, cuando son causas donde hay comprometidos intereses de distintas provincias, también el Estado Nacional, no siempre es tan claro. ¿Sí? Contratos de transporte, donde intervienen personas que tienen domicilio en distintas provincias y en una misma provincia. Ni hablar las cuestiones que ocurren dentro del puerto, no ya en mar abierto, dentro del puerto. Son cuestiones complejas. Sobre todo, Máximo, cuando vos litigues en el federal, ahí es más difícil, porque, insisto, tenés que probar verdaderamente que le va a corresponder a esa justicia. Ahí es donde vos tenés que abocarte más a tratar el tema de jurisdicción. Pero todo el artículo 116, mira, es como, te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, como que vos estuvieras parado frente a una bolsa de frutas
y vos tenés que distinguir manzana, que es federal, de naranjas. ¿Vos qué haces? Antes que nada, no sabés ni qué recurso, no sabés, vos dividís manzana, naranja, manzana, naranja, manzana, naranja. Después, cuando vos tenés las manzanas, que es federal, yo te digo, mira, dividí las manzanas que son las más ricas, bueno, para mí, esas que son rojas, ¿no? Gorditas, todas que son muy dulces, eso vas directamente a la corte. Y el resto de las manzanas que son verdes o que son más duras, van a justicia, a las primeras instancias. Entonces, después vos, frente al resto de manzanas, tenés que distinguir las que van directamente a la corte de las que van directamente a primera instancia o vas a iniciar en instancias inferiores. No sé si estoy siendo clara. No sé si te respondí, Máximo. De a poco lo vamos clarificando. Claro, claro, porque es complejo. Entonces, puntos regidos por la Constitución. Si viene tu cliente y te dice a vos, mire, acá yo no sé, estafé a mi socio. Entonces yo estafé a mi socio porque le desvié, o estafé a mi señora. Bien, en ese caso, sí, le robé la chequera o la tarjeta de crédito y me hacía pasar por ella, suponte. Esa causa va a ser provincial. En cambio, si te dice, no, ¿sabés qué hice? Lo que hice una jubilación, mi señora se jubiló, o me jubilé yo por discapacidad, o me jubilé yo por enfermedad y era algo trucho. En realidad, no estaba enfermo. ¿Y usted dónde trabajaba? Y yo trabajaba en el PAMI, o yo trabajaba en la FIP, Entonces ahí vos vas a decir, momento, yo acá ya no voy a litigar contra, ¿sí? O no voy a tener la denuncia de la justicia ordinaria. Esto se va a plantear en el federal. ¿Y por qué? El mismo hombre, vestido de la misma manera y con la misma jubilación trucha. Porque en ese caso trabajaba en un organismo estatal. Y las causas que se dirimen contra el Estado Nacional, esas causas son federales. A medida que vayamos viendo el artículo 116, vamos a tener un panorama más completo. Me pareció interesante, profe, el ejemplo que puso del robo de una cartera en la universidad. A ver, parece un delito por demás simple, pero o sea, ¿tiene más peso la jurisdicción que el delito? Porque en ese caso, Máximo, cuando terminemos de ver el 116, vas a ver que cuando el hecho ocurre en territorio o dentro de donde está asentado el Estado Nacional, ¿sí? Ahí ya no me interesa el motivo o la causa, es por la persona. Te pongo otro ejemplo. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mañana a mí me despiden, ¿bien? No voy a entrar porque uno ya está en carrera docente, no nos pueden despedir así como así, pero suponte vos que me despiden en forma arbitraria, ¿sí? Me echan. Y yo quiero hacer un juicio laboral. ¿Ante quién reclamo? Justicia Federal. Y usted dice, ¿usted por qué es más importante que yo? No, porque mi empleador era la Universidad Nacional. Lo mismo que si trabajo en la FIP, lo mismo que si trabajo en la aduana. Ahora, yo misma, ¿sí, Cristina? Trabajo en un, no sé, local de comidas, me contrataron porque en el verano quería ganar más dinero, en ese caso me despiden, ¿sí? Trabajo en Sacoa, me despiden, y en ese caso la justicia va a ser provincial. ¿Por qué? ¿Porque es menos arbitrario? No, porque yo sufro menos, no. Soy la misma persona, con la misma edad, las mismas condiciones, pero el empleador es distinto. Y acá vos decís, bueno, pero entonces me mareo, porque ¿cuándo tengo que mirar el empleador? Por eso se divide en razón de la materia, en razón del lugar y en razón de las personas. Nosotros acá estamos viendo en razón de la materia, cuando lo único que me fijo es qué se discute. Cuando vos estés sentado en el estudio y tu cliente te vaya contando, vos tenés que tener en la mente este cuadrito, decir, a ver, ¿es por la materia, por el lugar o por las personas? Depende de lo que te mencione, ¿sí? Si de esas tres no hay nada federal, listo, es provincial. Y si de esas tres hay algo federal, a veces se dan las tres, a veces se da una, en general se da una. ¿Comprendés, Max? O decir, no comprendés que vos no entiendas, pero soy clara. Te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros planteamos el tema de los restaurantes acá en Mar del Plata, ¿sí? Que estaban cerrados durante la pandemia, cerrados, completamente cerrados. Te estoy hablando al comienzo, cuando no se permitía nada, casi ni siquiera el reparto de libre, cerrado. ¿Nosotros qué planteamos en la causa? Había que ver si era federal o provincial.
porque en principio la ciudad de Mar del Plata es acá solo, en la ciudad de Mar del Plata, debiera ser provincial. ¿Por qué fue federal? Porque el decreto que firmó Alberto Fernández, directamente él, no lo delegaban los gobernadores. No decía que los gobernadores tomaran las medidas necesarias, estoy hablando en relación a los comercios restaurantes. Directamente el decreto nacional cerraba los restaurantes de todo el país. Por eso fue federal, ¿sí? El mismo comerciante en la misma ciudad, pero si el decreto lo hubiera firmado Kicillof, la causa era de competencia provincial. Es un tema muy complejo y es un tema, ¿sí?, que cuando ustedes sean abogados, el día de mañana se van a acordar, porque hay que estudiarlo en cada una de las circunstancias, porque a veces es muy delgado. De hecho, hubieron algunas causas, creo que fue en Córdoba, de comerciantes igual, de restaurante, que plantearon ante los jueces cordobeses, lo declararon que estaba mal planteado, porque el decreto lo había firmado Alberto Fernández y él mismo en el decreto decía hablar, porque por ahí otras atribuciones se las delegó a Kicillof o a los gobernadores, entonces eso es provincial. Pues, madre mía, todo esto, a ver, tenés un cuadro principal en razón de la materia, en razón del lugar y en razón de las personas. Pero ahí después vos como abogado o como juez tenés que distinguir en cada una de las causas. ¿Se comprende esto? Sí, a ver, para terminar un poco lo que decía, o sea, en la razón de materia, el lugar y las personas, con que una de esas sea federal, ya está, es de la justicia federal. ¿Es así esto? Absolutamente, absolutamente. Es más, Máximo, puede ser que al inicio del proceso todavía no esté motivada alguna de esas tres causas, pero después se descubre, como yo le decía a Renata en una de las causas que ya vamos a mencionar de medio ambiente, que después aparece el Estado comprometido. Entonces, automáticamente, a lo largo del proceso, si algo, en razón de las personas, del lugar o de las materias, es federal, la causa de la provincia tiene que irse al federal, directamente. En cualquier momento del proceso que se detecta que la competencia es federal, se va al federal. Como al revés, en cualquier momento en que se detecta que la competencia dejó de ser federal, se remite a la provincia. Esto es vital, no es un detalle más, no, es fundamental. ¿Sí? Esto es fundamental. Es como, suponte vos, que estés en un partido de fútbol y vos lo primero que hay que determinar es quién dirige el partido, el árbitro. Es lo primero. No importa quiénes juegan, tiene que haber árbitro. Y que vos te des cuenta que está el árbitro, que a mitad del partido el árbitro no era un árbitro. Estaba jugando River y era Gallardo disfrazado de árbitro. Voy a decir, pero que esto no puede ser. Esto directamente tenemos que parar. Es lo mismo, ¿comprendés? Es la misma figura. Objetivamente, yo soy de River, verán, por eso sé el director técnico Gallardo. Pero bueno, ¿entienden? Es fundamental la competencia, sobre todo en federal. ¿Sí? Es fundamental. Tengan un poquito de paciencia, que a medida que vayamos avanzando del 116, esto se clarifica y se entiende, se comprende, ¿bien? Dos cositas más y nada más, y terminamos, los dejo porque hoy esto por ahí es muy agotador. Vamos a ver, estábamos en razón de la materia, ¿sí?, lo que se discute. Seguimos, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Acá lo mismo. Cuando en una causa está comprometido alguno de estos señores que son cargos de carrera de las embajadas, ¿sí?, embajada extranjera, una causa concerniente a un embajador. El mismo caso, Máximo, el embajador que mató a la mujer. Entonces, ¿qué dice Máximo? No, este es embajador, esto es federal. No me importa que haya sido la casa. Y no me importa que la mujer no tenía nada que ver con la embajada, que si bien el personal y la familia directa también, el accionar de ellos, se considera que es como si fuera el embajador. Pero bien, no importa el tipo de delito acá, no interesa si es que mató, hurtó o no le pagó a la empleada doméstica, no importa. La figura, ¿sí?, el tema concerniente a embajador, ministros públicos, cuando hablamos de ministros públicos, ¿sí?, nos estamos refiriendo no son los ministros del presidente. No, ministro público es un encargo dentro de la diplomacia, ¿sí?, dentro de las embajadas. No son los ministros del presidente.
Los ministros del presidente, no tienen nada que ver acá, estamos hablando de cargos de embajada. Y finalmente de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, en razón de la materia, almirantazgo y jurisdicción marítima. ¿Qué es esto de almirantazgo y jurisdicción marítima? Es todo en relación a la materia, ¿sí? Al derecho de la navegación. Todo relacionado con el puerto, con la navegación. Es todo de jurisdicción federal. Fíjense ustedes que menciona causas de... Almirantazgo es una figura muy vieja, que se utilizaba por parte de los reyes de la corona, ¿sí? En ese momento, que le daban ciertas patentes a algunas personas que venían acá, navegantes, ¿sí? Como Colón y demás, los que vinieron después, a cambio de que ellos venían, colonizaban y se quedaban con parte de la tierra, siempre y cuando devolvieran parte de las ganancias, ¿sí? Que obtenían. Pero fíjense ustedes que no menciona acá, cuando habla de jurisdicción marítima, no habla de la jurisdicción aeroportuaria, o sea, no habla de los aeropuertos. Bueno, porque era de 1853, ni se preveía que hubiera aviones. Hoy día, todo lo que tiene que ver con lo que funciona y lo que participa y lo que ocurre dentro de los aeropuertos también es federal. Entonces, Máximo, vuelvo a ponerte el ejemplo, si a vos te hurtan o te roban dentro del aeropuerto, eso es federal. Ahora, si vos, mientras vas en taxi para llegar al aeropuerto, te roban o te hurtan, eso es de provincia. Bueno, ha tomado bastante estado público en estos últimos días el caso de un marinero que cayó al agua y no lo pudieron encontrar. O sea, y bueno, obviamente cuando llegó el barco al puerto, todos tuvieron que ir a declarar, supongo que eso es una causa federal. Sí, cuando estás hablando del puerto, es bastante complejo porque la costa, cuando nosotros estudiamos territorio, la orilla y la costa es provincial. Solamente las 3 primeras millas son provinciales, a partir de ahí es mar abierto. Incluso, esto no te quiero complicar, pero incluso, por ejemplo, dentro del mismo puerto, acá de Mar del Plata, como vos bien decís, es federal, pero en algunos casos, cuando estamos hablando de cuestiones locales, como puede ser seguridad, higiene y demás, podría llegar a ser provincial. Pero es muy complejo. Pero en principio quédate con que la jurisdicción marítima es federal. Exactamente, lo mismo que la jurisdicción aeroportuaria. Que además, Máximo, te digo algo, cuando llega una causa al estudio y vos vas a decir, uy, es federal, ahí te tenés que poner a estudiar detenidamente incluso qué dice la Corte. Vas a tener siempre que volver sobre el caso en particular a estudiarlo. Esto lo que sí te da es un pantallazo general de cuando estás... Vos no podés decir que un hurto acá en la calle, ¿sí? Es federal, porque eso es no saber nada. Vos tenés que saber distinguir lo que es una manzana de una naranja, empezando, ¿sí? Que es lo que nosotros te pedimos acá en esta materia en constitucional. Bien. Los dejo aquí porque ya están como todos, como despeinados, así están todos como que ya no saben cómo acomodarse. No. La clase que viene seguimos con esto. No, están lindos igual, Renata, están lindos igual. La clase que viene seguimos con esto y vamos a ver los recursos. Así que por favor tráiganse un termo de café y un poco de paciencia, ¿bien? Porque vamos avanzando. Yo no sé en cuanto a la profundidad del trabajo de ustedes, quizás sí es interesante que detecten si los recursos que vemos, la forma de llegar a la Corte en cada una de las provincias de ustedes. Si hay un tribunal constitucional especial que realiza el control, eso sí es interesante. Y si hay competencia federal establecida en las constituciones, ¿bien? Esos puntos más gruesos, digamos. ¿Sí? Que comparen la Constitución Nacional con la Constitución de cada uno de los países que le tocaron. Bueno, pequeños, ¿alguna otra pregunta, consulta? Profe, tengo una Sí. consulta que estuvimos hablando con Maitena y no sabíamos. O sea, es una pregunta tonta, pero No hay pregunta tonta. Tanto los diputados como los senadores serían legisladores ambos. Claro. Legislador se le llama a la persona que tiene capacidad de legislar, de participar en el procedimiento de sanción de leyes. Entonces vos te encontrás con legisladores nacionales, que son los diputados y senadores que conforman el poder legislativo de la nación, y diputados provinciales, que pertenecen a las legislaturas de cada una de las provincias. Tenés diputados de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán, y después
después tenés senadores de la provincia de Buenos Aires. No todas las legislaturas provinciales tienen 2 cámaras, como por ejemplo Córdoba, que tiene una sola cámara. Ahí sos legislador provincial. La provincia de Bien. Buenos Aires vas a encontrar diputados provinciales y senadores provinciales. ¿Sí? Pero a tu pregunta, sí, cuando se habla de legislador, se está hablando, deduzco yo que está hablando de legislador nacional, es diputado o senador. ¿Yara? ¿Vos querías preguntar algo? Ah, pensé que sí. Bueno, cualquier duda o consulta que tengan de este trabajo o del trabajo del legislativo, pregunten, no hay ningún inconveniente. Bueno, pequeños, nos vemos la clase que viene. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego.